Ya. Entonces, déjenme buscar algo. No está ahí. Acá. ¿Qué sí? Alcanzamos yo. No, no era esto que quería abrir. Este sí. Ya. Compartir pantalla. Que nos queda ver como una cosa más de que con relacionado con el problema de transporte, aunque no directamente no es el problema de transporte, sino el de asignación, pero van a ver que se parece completamente, ¿cierto? Que está totalmente relacionado, porque son problemas que en el fondo están, son muy cercanos en realidad, ¿cierto? Uno con otro en términos de estructura y la forma de resolver, como que todo en el fondo, ¿cierto? Tiene, tiene una similitud, un paralelo, ¿cierto? En estos problemas de asignación. Sabiendo hacer en realidad el problema de transporte, no deberían tener ningún problema para hacer este otro, ¿ya? Solo que tiene, así como un problema de transporte, ¿cierto? Tiene una estructura bien especial, ¿cierto? Bien específica de lo que representan las cosas y los pasos que tengo que hacer. Este también, ¿cierto? También tiene esa lógica, entre comillas, pero obviamente con sus propias características, por lo que apunta en el fondo, ¿cierto? Lo que representa y lo que uno busca resolver con estos problemas. ¿Se ve ahí la PPT? Sí, sí. Bien, ya. El problema de asignación, como les digo, así como el problema de transporte, ¿cierto? Lo que buscaba era determinar, ¿cierto? De qué orígenes yo enviaba carga a qué destino, ¿cierto? Y qué distribución yo hacía entre esos orígenes destinos, ¿cierto? Para que fuera lo más económico posible, ¿cierto? Como sistema. En este caso, la asignación, ¿cierto? Lo que busca es, como el nombre lo dice, asignar, ¿ya? Asignar cierto, podrían verlo, recursos a tareas que hay que hacer. Podrían ser trabajadores a tareas, ¿ya? O máquinas a tareas, cosas por el estilo, ¿cierto? Son asignaciones lo que se busca, lo que busca hacer. Em, Eso en términos generales. También, ¿cierto? Como, así como el problema de transporte, yo lo podría, por ejemplo, ¿cierto? Hacer problemas de producción, como vimos, ¿cierto? Donde representaba las distintas, em, digamos, los orígenes y destinos, ¿cierto? Representaban formas de producción, ¿cierto? Y los destinos en el fondo eran las demandas. Aquí también, ¿cierto? Hay algunas aplicaciones que pueden ser en áreas que no son directamente, ¿cierto? En el fondo, la asignación en ese sentido de recursos con tareas, pero obviamente hay cosas que son súper parecidas, ¿cierto? Y de todos modos se puede aplicar el modelo. Em, ¿Qué más? También tiene supuestos parecidos, ¿cierto? Muy similares a los supuestos que teníamos en el problema de transporte. Esto también requiere, ¿cierto?, que se cumplan algunas cosas. Y esto, ¿cierto? Aquí es especial en relación al modelo de transporte, porque, ¿cierto? En el modelo de transporte yo tenía la posibilidad, ¿cierto? Lo que tenía que cuadrar, ¿se acuerdan? Era oferta y demanda, ¿ya? Eso es lo que cuadraba. No me interesaba la cantidad particular, ¿cierto?, de orígenes o destinos. Eso no era parte del problema mientras calzara la oferta y la demanda, ¿cierto? Eso era realmente la exigencia. Em, y aquí, ¿cierto? Pasa algo, entre comillas, similar, pero aquí en realidad no hay una oferta y demanda que calzara, entre comillas, directamente de esa manera, sino que lo que tengo que hacer, que lo que tiene que ser igual es los asignados al número de tareas. O sea, por ejemplo, si son trabajadores con respecto a tareas,
Eso es lo que yo tengo que tiene que ser aquí igual en el fondo, ¿ya? Eso es lo que tiene que hacer match. Por ejemplo, si tengo 5 tareas, tengo que tener 5 trabajadores y a cada uno le puedo asignar una tarea. Esa es la lógica que se sigue aquí. Eso vamos a ver que se traduce, ¿cierto? En los modelos cuando hagamos las matrices, que son matrices cuadradas, ¿cierto? Porque si son iguales, entre comillas, si lo hacen un paralelo con el problema de transporte, son como la misma cantidad de orígenes y destinos lo que tienen, ¿cierto? Aquí pasa eso, o sea, de trabajadores y de tareas para asignar en el fondo son iguales y por lo tanto las matrices son cuadradas, siempre. Esa es la forma aquí de darse cuenta, ¿cierto? De que lo estoy haciendo de manera correcta, que efectivamente está bien formulado. Eh, y eso, por esa estructura, ¿cierto? Lo que ocurre al final en la solución es que para cada trabajador que yo tengo, ¿cierto? Le puedo asignar solamente una tarea, ¿ya? Eso también, te puedo mover en la tabla, se traduce en que por fila o por columna que yo voy a tener, ¿cierto? Siempre una sola asignación, un 1, ¿ya? Y ahí vamos a ver esa parte porque eso, digamos, es lo que también les permite identificar cuando el modelo fue bien resuelto. Em, también al revés, porque cada tarea debe realizarla solo un asignado, ¿cierto? O sea, por fila, por columna, si lo leen por fila, por columna, esto, ¿cierto? Siempre debe tener solamente una asignación hecha. Al igual que el modelo de transporte, en este caso también hay un costo asociado, ¿cierto? A los pares, a las asignaciones, ¿cierto? Que puedan haber en el sistema, existe, ¿cierto? Un costo asociado siempre. Y también el objetivo, por supuesto, del problema en general es determinar el cómo yo voy a hacer las asignaciones. Y también aquí de nuevo es minimizar costos casi siempre. Y como digamos, las asignaciones tienen un cierto costo, ¿cierto? Digamos, ese para, entre comillas, origen-destino, ¿verdad? El trabajador tarea tiene un costo. Yo lo que busco en general es hacer la asignación de menor costo. Ahora, también, igual como pasa, ¿cierto? Con digamos, con los problemas de transporte. No necesariamente, ¿cierto? Yo voy a tener la demanda y la oferta perfectamente cuadrada. Podría pasar, por ejemplo, en este caso, que un trabajador pudiese ser asignado a varias tareas, ¿de acuerdo? Entonces tengo como uno con, no sé, pueden ser 1 a 3 tareas, ¿ya? Pero si tengo esa lógica, 1 a 3, ¿cierto? No se cumpliría este tema de que por fila y por columna yo voy a tener solamente un 1, ¿cierto? Que es lo que me dice el modelo que yo debo cumplir. Entonces, ¿cierto? En esos casos, aquí vuelve como la misma idea, ¿cierto? Del origen-destino, que teníamos, ¿cierto? Los orígenes ficticios, los destinos ficticios, porque aquí lo que nosotros hacemos en ese caso, por ejemplo, que yo les decía, que un trabajador puede hacer 3 cosas, yo el trabajador lo triplico, lo pongo 3 veces, por ejemplo, y en cada fila que aparezca el trabajador puedo asignarle solo una cosa, pero de esa manera al final el trabajador hace 3 cosas, ¿cierto? Ese es como el paralelo que vamos a tener a los orígenes destinos ficticios, ¿ya? También tiene esa posibilidad de arreglarlo. De todos modos, ¿cierto? Aquí hay algunos pequeños trucos en el fondo, ¿cierto? Para poder eh, llevar el modelo, ¿cierto? Al estándar. Ejemplos, a ver, ya, esta pequeña ejemplo y que viene la tabla, sí. Listo. Por ejemplo, la Job Shop Company compró 3 máquinas nuevas de diferentes tipos, ¿de acuerdo? Em, Existen 4 sitios disponibles, lugares físicos, ¿cierto? Dentro de un taller donde se podrían instalar una máquina. Entonces, obviamente, lo que se quiere determinar es dónde me conviene instalar las 3 máquinas que compré en estos 4 sitios y asignar, ¿cierto? Una máquina a cada sitio en particular.
por lógica se imaginarán, ¿cierto? Que yo no puedo instalar en el mismo sitio dos máquinas, ¿cierto? Por eso no se puede. Entonces es uno a uno y me va a sobrar un lugar. Algunos de ellos son más adecuados que otros para ciertas máquinas en particular por su cercanía a los centros de trabajo que tendrían un flujo intenso de trabajo hacia y desde estas máquinas, ¿cierto? Normalmente las máquinas, entre distintos criterios que se usan, uno es, por ejemplo, eso, o sea, para dónde te necesitas mover, con qué necesitas interactuar para ponerla en una parte que en ese sentido resulte lógica, ¿cierto? Que minimice la distancia, el transporte material y cosas por el estilo. No habrá flujo de trabajos entre las nuevas máquinas, entre estas tres nuevas no hay. Por lo tanto, el objetivo es asignar las nuevas máquinas a los lugares disponibles de manera que se minimice el costo total del manejo de materiales. Y en la tabla que sigue, se da un costo estimado por unidad de tiempo del manejo de los materiales en cuestión, con cada una de las máquinas en los sitios respectivos. En particular, en el lugar 2, ya de los 4 lugares que existen, no se puede instalar la máquina 2, ¿de acuerdo? Entonces, ese es como nuestros costos, ¿ya? Serían ciertos costos, o sea, y de hecho esto se puede hacer en el fondo, pueden hacer estimaciones de esa naturaleza en un centro de trabajo, porque el movimiento interno, por ejemplo, ¿cierto? Las personas, los materiales que se tienen que llevar, todas esas cosas gastan tiempo, o sea, pueden ser máquinas que gastan combustible, ¿cierto? O puede ser el tiempo de las personas, son cosas que al final cuestan plata, o sea, si ustedes tienen la máquina en tal parte que implica que por cada viaje una persona, no sé, tiene que caminar 2, 3 minutos más, bueno, si suman todo eso en el día, esos 2, 3 minutos pueden ser 40 minutos y esos 40 minutos son, por ejemplo, si es parte del sueldo de la persona. Entonces, sí, se pueden calcular costos para cosas de esa naturaleza por los flujos y lo que me implica en tiempo y en uso de recursos estar trasladando materiales. Entonces, en el fondo, estos costos reflejan un poco eso, ¿cierto? Tengo las 3 máquinas y los 4 lugares donde las puedo poner. Y la 2 es la que no puede ir en el lugar 2. Entonces ahí, ¿cierto? Tengo esa prohibición. El resto, perfecto. Y esto, ¿cierto? Como dos cosas que teníamos, ¿cierto? Un poco que también nos aparecía en los modelos de transporte, ¿cierto? Que era, primera cosa, mi prohibición, ¿cierto? La prohibición de asignaciones, lo mismo que antes, M, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Hay, ojo, los ceros no tienen mucho sentido aquí, porque obviamente, bueno, depende de la situación, pero aquí son cosas que yo quiero asignar efectivamente. Entonces, el cero aquí tiene una interpretación distinta, pero las M también, ¿cierto? Son las prohibiciones que yo quiero hacer. Y lo que este problema, así como está, no cumple, ¿cierto? Es que tengo 4 lugares para asignar, pero 3 máquinas solamente para ser asignadas ahí. Entonces, no cumple con ese requisito, ¿cierto? Que tenía digamos, la estructura básica del problema, de que la cantidad de elementos a asignar en los lugares de asignación fueran iguales. Aquí, por supuesto, el que es menor es el que tiene que alcanzar al otro. Entonces, aquí yo necesito, en realidad, crear una cuarta máquina, que por supuesto es una máquina ficticia, que, ¿cierto?, tiene que ser asignada, ¿ya?, a alguno de estos 4 lugares también. Y entonces, ¿qué costos tendría esa máquina? Esta cosa no debía haberlo rayado ahí. Espérense un segundo, a ver si puedo borrarlo. Vamos ahí. Y vamos a escribirlo encima mejor. Ay, no me quiere tomar. Ahí sí. Ya, aquí sí, M, ¿cierto? Nos olvidamos de lo que está abajo. Y esto sí es la M, esa asignación. Y aquí, ¿cierto?, viene la cuarta máquina, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay 4 lugares para asignar. Tengo que tener 4 cosas para asignar esos
otros lugares para que esto cierre. Pero aquí es donde aparecen de nuevo. ¿Qué costos aparecen ahí? Deberían aparecer porque no puede influir, porque es una máquina que no existe. La estoy incluyendo Cero. solamente para que cuadre, exacto, ¿cierto? Solamente para que cuadre, para que ocupe. Pero en ese sentido, ¿cierto? Es como similar, pero a la vez distinto, ¿cierto? Por el contexto con respecto a lo que sean los problemas de transporte. Pero igual se cumple con esa, digamos, esa necesidad, ¿cierto? Con esa utilidad de que simplemente me va a ocupar una asignación de alguna manera, pero no va a influir, por supuesto, en el resultado. Así está, de hecho, este modelo de ahí lo podemos ir a resolver, ¿cierto? En Lingo o en Excel, cualquiera de los dos en el fondo. Em, es lo que necesitamos y es lo que se conoce como la tabla, ¿cierto? De asignación, así como existía la tabla de transporte, ¿cierto? Donde yo tenía los costos, la oferta y la demanda. Perfecto. Aquí yo lo único que tengo son costos, ¿cierto? Nada más. No tengo oferta, no tengo demanda. Y no se necesita. ¿Ya? En ese sentido, esta es más simple que el otro. Porque por fila y por columna no hay nada que yo tenga que indicar porque la estructura del modelo ya lo define. ¿Ya? ¿Qué es eso de que por fila, ¿cierto? Aquí te puedo hacer solamente una asignación. Aquí las máquinas solamente las puedo asignar a un lugar. Y por columna, en cada localidad solamente puedo asignar una máquina. Entonces, no puedo tener, ¿cierto? Algo diferente a eso, a que por fila, por cada columna yo tenga una única asignación, ¿de acuerdo? Entonces, por eso no necesito oferta ni demanda. Aquí no tendría sentido como oferta y demanda. No puedo decir que sea la máquina uno sean dos o ni nada por el estilo. Esto no funciona así. O sea, este modelo no se estructura de esa manera. Y bueno, ahí está, ¿cierto? La misma tablita en versión un poco más elegante y esto es lo que se puede resolver y que de ahí vamos a ver inmediatamente, ¿cierto? Cómo resolverlo en particular. Ahí está, ¿cierto? El resultado por ahora, pero ya lo vamos a resolver nosotros. ¿Cómo se resuelve esto? En realidad, a ver, dos cosas. Em, al igual que el modelo de transporte, existe un algoritmo específico que se diseñó para hacer ya para resolver este problema, que es o sea, en realidad sí se creó desde el Simplex, es una versión ultra simplificada de Simplex, porque en este caso no se necesita más, simplemente, o sea, de verdad la estructura, la estructura en el fondo del problema les, les soluciona y les evita varios de los cálculos que normalmente tendría que hacer, ¿cierto? Yo en otras condiciones. Pero aquí, ¿cierto? Como es más simple, bueno, hay una versión manual, ¿cierto? Y también, obviamente, si quieren automática de un método que permite hacer esa clase de, digamos, que permite hacer esa clase de resolver esos problemas, ¿cierto? De manera mucho más efectiva que con el simplex normal. Pero, al igual, ¿cierto? Que ese otro, que este algoritmo especial que en transporte también existía un algoritmo especial, ¿cierto? Esto se puede resolver con un modelo, ¿cierto? Digamos, general, de programación lineal, como lo hicimos, ¿cierto? Con el modelo de transporte. Nosotros lo resolvíamos con un modelo de programación lineal, que era una forma de representar el modelo, ¿cierto? El modelo de transporte, pero es una de las formas de resolver que existe y en realidad con los software que hoy en día que existe lo más lógico. Pero aquí pasa lo mismo, ¿ya? Aquí también pasa lo mismo y podríamos, ¿cierto?, hacer esa misma similitud. ¿Cómo es aquí? Aquí sí, las cosas son un poco diferentes, ¿de acuerdo? Em, los, las variables, ¿cierto? A diferencia de los casos donde teníamos, ¿cierto? El modelo de transporte, que una variable representaba, ¿cierto? Cuánto yo transportaba entre un origen
y un destino en particular, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Eso es lo que el número nos decía, por ejemplo, si era 50, era porque yo transportaba 50 unidades de ese origen a ese destino. Eso es lo que decía esa variable. Aquí, las variables son bastante más simples, son binarias, de hecho, 0 o 1, nada más. 0 significa que la asignación no se hizo y 1 significa que la asignación se hizo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si en el problema anterior, ¿cierto? Que son máquinas con espacios, ¿cierto? ¿En qué espacio voy a poner la máquina? Si la x21, ya, me sale 1, es porque la máquina 2 en el espacio 1 debería estar ubicada. Ya, esa es la asignación hecha. Eso quiere decir que todas las x2 algo que no sean esa 2, 1, las 2, 2, las 2, 3, las 2, 4, van a ser 0 porque yo esa máquina solamente la puedo asignar en ese lugar. Y de la misma manera, si tengo x2, 1 es 1, el segundo índice, ¿cierto? Me representa el lugar. Entonces el x1, 1, el x3, 1 y el x4, 1 tienen que ser 0 porque no puedo asignar otra máquina en ese lugar. Entonces, por eso son binarias las variables, ¿ya? Son 0 o 1, simplemente con el 1 representando que la asignación se hizo, ¿ya? Em, las variables binarias, ¿ya? Si ustedes se ponen a ver en el Lingo y de hecho también en Excel, existe una forma de decirle al programa, ¿ya? Que utilice variables binarias, o sea, uno le puede condicionar a que la solución, cuando aplique el método de solución, ¿cierto? Esas variables en particular, las trate, solamente les dé la autorización, entre comillas, de que sean 0 o 1, ¿ya? Pero en este caso particular, no es necesario, ¿ya? Y no es necesario por lo mismo que pasaba en el caso del problema de transporte, porque el problema de transporte eh, tenía, ¿cierto? Esa particularidad de que si ustedes tenían em, la oferta y la demanda cuadraban y la oferta y la demanda eran números enteros, la solución que eso daba números enteros. Por defecto, siempre números enteros, no le iba a dar ningún decimal, ¿ya? Por la estructura del problema de transporte funciona así. ¿Qué pasa en este caso? Es como lo mismo, ¿ya? Por la estructura del problema, que ya vamos a ver cómo se forman las restricciones, ¿cierto? Y la función objetivo, pasa lo mismo, ¿ya? Aquí no, las variables, sin que ustedes le indiquen de que van a ser, sean binarias, que deban ser binarias, ¿cierto? El modelo, al resolverlo, ya las va a tratar y van a tener un resultado que es binario. Las variables van a ser puros ceros o uno necesariamente, ¿ya? No les va a aparecer ninguna otra cosa. Si les aparece otra cosa, hay algo mal hecho, ¿ya? No debería, por ninguna parte debería ser así. Solamente ciertos ceros o unos es lo que tiene que aparecer. Y el modelo es también, ¿cierto? Básicamente, como el mismo modelo, ¿cierto? Que habíamos visto anteriormente. Una función objetivo, que son todas las combinaciones, ¿cierto? Digamos, de tareas y recursos, ¿cierto? Donde asignarse todas las combinaciones posibles de asignación. Con sus respectivos costos, ¿cierto? La parte de acá arriba, ese 6JXJ es lo mismo que yo tenía, ¿cierto? En el problema de transporte, que se acuerdan que el problema de transporte eran todas las combinaciones orígenes destinos. En este caso son todas las combinaciones, por ejemplo, de personas y tareas por hacer, ¿ya? Son todas, simplemente la suma de todas con sus coeficientes. Y eso es igual, ¿cierto? A lo que era el modelo de transporte. Y las restricciones también son prácticamente iguales, ¿cierto? La primera, ¿cierto? Si fuera esto, trabajadores, ¿cierto? Y tareas a asignar, el primer grupo sería, ¿cierto? Como el equivalente a que a los trabajadores, a todos los trabajadores, yo le tengo que asignar una tarea. Y el segundo grupo de restricciones, ¿cierto? Lo que dice es en el fondo
que una tarea debe ser asignada a algún trabajador. Eso es como, ¿cierto? Lo que yo voy a tener aquí por filas y por columnas, ¿cierto? En mi tabla típica. Y aquí el gran, en términos de, ¿cómo dijera? La gran diferencia, ¿cierto? Con el modelo de transporte era que en el modelo de transporte, ¿cierto? Mis lados derechos eran oferta y demanda, ¿cierto? Y eran igual a la oferta y la demanda. Acá, como en mi tabla de transporte yo no tengo, ¿cierto? Oferta ni demanda, ¿cierto? Al final de las columnas no hay nada, ¿cierto? En este caso, fíjense, son todos unos. Porque de esa manera, eso es lo que tiene que pasar, las variables son binarias. Entonces, por fila, yo debo tener solamente un 1, por columna, debo tener solamente un 1. Entonces, de esta manera, ¿cierto? Al hacerlo igual a 1, yo aseguro que pase eso, ¿cierto? Que por fila y por columna se me cumpla. Es idéntico, o sea, la suma de las variables, en este caso del primer grupo de restricciones, era nuestra típica suma, ¿cierto? Por fila. Y la otra era nuestra típica suma por columna. Es exactamente igual a lo que estábamos haciendo antes en el modelo de transporte, pero ahora un poco más restringido, ¿cierto? Porque, ¿cierto? A los lados derechos son puros unos. No hay otra opción. Y la función objetivo es lo mismo que antes. Son todas las combinaciones, ¿cierto? De orígenes destinos que existían. Y nada más que eso. ¿Dudas, consultas? ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. Más o menos nomás. Ya. A ver qué viene después. Bueno, esto es cierto, es lo mismo que le explicaba en el fondo. Y aquí viene otro ejemplo que en realidad vamos a hacer después, pero me interesa primero ver el de la tabla. Esa tabla, ¿cierto? Que la vamos a copiar. Esto. Ahí. Ahí sí. Agrandamos. Y primero vamos a crear nuestra tablita. 4. Ay, el mouse no. Me está haciendo la pelea. Agrandemos aquí una fila. Y esto, ¿cierto? Son los lugares, le ponemos, o localidad, como dice en la tabla, localidad, donde vamos a ubicar las máquinas. Y acá lo unimos. Máquina. Y esto lo ponemos con... Profe, consulta, ¿está proyectando Dime. algo aparte del Power? ¿El Excel no lo ven? Yo por lo menos no. No, profe. Ya, denme un segundo. Voy a dejar de compartir y volver a compartir. De repente pasa esto. Ya, ¿ven el Excel ahora? Está No, cargando. profe. Aún no. ¿Está cargando algo? No. Nada, profe. Bueno, ya. A ver, solución informática. Voy a salir y volver a entrar a ver si hay pesca, ¿ok? Vuelvo al tiro.
¿Vale? Ahí tiene- Está sin micrófono, profe, usted. ahora está sin audio. Ahora no, que yo no lo había puesto. ¿Ahora se ve? Sí, Sí, profe, ahora sí. Ya. Viste, sí, de repente pasa en Teams cosas raras. Ya, pero esta tabla, ¿cierto? Pues, en relación, por ejemplo, a la tabla de transporte es mucho más simple porque esta literalmente son los puros costos. No hay que pensar en totales de filas y columnas aquí. 15, 15 M por ahora. 13, 20, 5, 7, 10 y 6. Y estos son ceros. Ahí está, ¿cierto? Nuestra tabla de costos, tal cual, ¿cierto? La teníamos como la habíamos visto simplemente. Voy a borrar esta. ¿Qué pasa aquí? De nuevo, acuérdense, en este caso, problema de asignación, cantidad de filas y columnas siempre iguales. Necesariamente misma cantidad de filas y columnas. Debe ser así. Las variables, lo que siempre hemos tenido. Todas las combinaciones, en este caso de filas y columnas. Ahí. Acá fijo la columna, acá fijo la fila, ¿cierto? 4 para el lado, 4 para abajo y listo. Función objetivo. Vamos a esto, ¿cierto? Roja porque no se puede asignar. Tengo los 13 por x1, en ese caso, y es solo 1 el más. Lo mismo, ¿cierto? Que hacemos antes. Es la suma de todas las variables con sus respectivos costos, todas las combinaciones posibles. Eso es igual al problema de transporte. Y esto, punto y coma, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Y bueno, esto después, ¿cierto? Vamos a llevarlo a la ¿cómo se llama? A Lingo, ¿cierto? Vamos a copiarlo en Lingo. Pero por el momento, ¿cierto? También podemos hacer la otra, las restricciones, que pasa lo mismo, ¿cierto? Que nos pasaba en el caso, ¿cierto? Del problema de transporte, que el primer grupo, ¿cierto? De restricciones era ver esto mismo por fila, ¿cierto? Las variables que participan por fila son un grupo de restricciones y las otras restricciones son las variables que participan por columna. Así que son esas. Ahí, ¿cierto? Hasta acá, esta última. Igual, ¿cierto? Todo está para abajo. Son las otras 4. Y aquí, ¿cierto? En la derecha es donde yo no necesito ir a ver oferta y demanda. Aquí es simplemente 1. A ver, vamos, ¿cómo lo escribimos? Puede ser dos cosas. Puede ser un 1, ¿cierto? Punto y coma. Escribirlo así con comillas. Y les queda, ¿cierto? El 1 como lo necesitan. Hay varias formas en realidad que eso se puede escribir. Pueden ser 1 y después con el underscore y el punto y coma. En realidad, mientras se ve así, después obviamente lo pueden pasar al Lingo. Veamos el Lingo. De ahí, ¿cierto? Hacemos la otra restricción que nos queda todavía el otro grupo, pero para poder ocupar las mismas cosas que estamos escribiendo, necesitamos traspasar antes aquí.
Lo mismo que hacíamos para transporte. Función objetivo, minimizar, es igual a función objetivo. Pero ahora es cierto, sí necesitamos darle un valor a la m, porque para que encuentre solución lógicamente al problema. Dado que el número más grande es 200, por ejemplo, esto podría ser, o sea, es 20, podría ser esto 99, y ya, se notaría, ¿cierto? Mucho, que es un coeficiente que no tiene nada que ver con el resto ahí. Copio la parte de la función objetivo. Edit, pegado especial, texto sin formato, y ahí está. Ahí, ¿cierto? Opciones. Y bueno, de ahí ponemos las etiquetas, nuestras restricciones, nuestro primer grupo de restricciones, de nuevo, son las variables por las filas, que en este caso, ¿cierto? Son todas las variables que representan a una máquina, ¿cierto? A través de todas las posibles localizaciones donde se pueden poner, ¿cierto? Que es el segundo índice. En el fondo, ¿cierto? Es leer esto en términos de índice hacia el lado, simplemente. Lo debo copiar, pero puedo copiar igual. Y podemos ponerle una etiqueta como máquina 1, 2, 3. Dos, 3, 4, ¿ya? Ese es nuestro primer grupo de restricciones. El otro, lo mismo, ¿cierto? Que hacíamos, ¿se acuerdan? Para el otro caso, que era leer a través de las columnas, ¿cierto? Estas variables así son las que deben participar en cada una de las restricciones del segundo grupo de restricciones. Pero aquí necesitamos, por supuesto, hacer unos pequeños cambios para eso. Y este 1 también va para este lado, ¿cierto? También tiene que cumplirse que la suma de esas variables tiene que ser igual a 1. Copiamos esta parte, pegamos, transponer valores ahí, ¿cierto? Y este es mi segundo grupo de restricciones. Aquí lo que mantengo, ¿cierto? A través de cada restricción es el segundo índice. Vamos a Lingo. Pegamos. Ay, ¿qué hice? No le puse pegado especial, texto sin formato. Y ahí tenemos las otras. Y esto, ¿cierto? Son las localizaciones. Le podemos poner loc 1. Dos. Ay, me comí la... Y sí. 3, 4. ¿Ya? 4 localizaciones. Y ahí está el modelo. Este, ¿cierto? Es cómo debería verse, en este caso, bueno, el primer ejemplo, ¿cierto? Que estaba aparecido ahí, en cómo debería verse como problema de asignación. Función objetivo, igual como lo veíamos en el problema de transporte. Salvo, ¿cierto? Que aquí las matrices siempre van a ser cuadradas, necesariamente, ¿cierto? Acuérdense de eso, siempre van a ser cuadradas. Las restricciones son sumas, ¿cierto? En este caso por máquinas y las otras por las localidades. En el fondo, lo que tengo que asignar y a dónde lo tengo que asignar, ¿cierto? Son como los dos grupos de restricciones que aquí aparecen. Y siempre todas igual a 1. Jamás va a ser otra cosa. Después ahí vamos a ver otro ejemplo de qué ocurre si yo algo lo puedo asignar, por ejemplo, o puedo hacer una asignación a dos lugares, por ejemplo, ya ese tipo de cosas. O si a un trabajador le puedo dar dos trabajos, cosas por el estilo ya. Eso es obviamente un tratamiento, pero al final
para hacer el modelo, ¿cierto? El modelo que realmente pasa aquí a Lingo o Excel tiene que ser cuadrado, necesariamente siempre. ¿Ya? Antes de resolverlo, ¿dudas? No, profe. Ya. Vamos a resolverlo. Global Ops, estamos bien. Objetivo 29. Vamos a copiar esto. Voy a copiar el resultado. Lo vamos a ver acá en la tabla más grande. Para que podamos también poner dónde van las cosas. Más arriba. Aquí. Ahí, ¿cierto? Aquí sí, y podemos hacer aquí un pequeño espacio. Nos sirve hacer, obviamente, la misma tablita que teníamos antes. ¿Se acuerda la típica tabla donde poníamos los resultados? Vamos a hacer igual. Amarillo menos esa que la dejamos en roja, que obviamente es una variable igual, pero ahí no deberíamos tener asignaciones. Y lo que si aquí vamos a añadir acá, y bueno, esto le damos otro color. Vamos a agregar igual las sumas de filas y columnas, pero, y la misma comprobación, ¿cierto? Que le agregábamos a lo que era los modelos de transporte, pero para hacer la comprobación de que efectivamente es cierto por fila y por columna, yo estoy haciendo la misma cantidad de asignaciones y que no hay nada extraño en el fondo. En el resto de problemas, en su estructura, se cumple lo que debe cumplirse. Ahí, ya. Ahora, solución. Em, todo, por lo que recién, ¿cierto? Dije en el fondo, esto de la estructura, de que por fila y por columna solamente puede existir una asignación, los resultados deberían, por supuesto, también ser así. Entonces, en todos los X1 algo, ¿cierto? Todas las que son X1 algo, que corresponden a la primera fila, ¿cierto? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, debería yo tener una solución donde solamente haya un 1 entre todas esas 4 variables. Entonces acá podemos ir a ver, 1, 1 es 0, 1, 2 es 0, 1, 3 es 0 y 1, 4 es 1. Esta es la 1. ¿De acuerdo? Por fila se cumple. Es el único 1 que tengo. En la segunda, 2, 1, 2, 2, ceros, 2, 3 es 1. Esa. 2, 4 es 0. En la 3, 3, 1 es 1. Y 3, 2, 3, 3, 3, 4, ¿cierto? Son ceros. Y en la 4, 4, 1 es 0. 4, 2, que es la que está ahí, es el 1. 4, 3, 4, 4 son ceros. Por fila, ¿cierto? Si vemos hacia acá, hay un solo 1. ¿Se fijan? Cada máquina está asignada solo una vez, como debería ser. Y por columna, en cada localidad, yo tengo, si miran hacia abajo, una sola asignación hecha. Entonces tengo efectivamente, cada máquina está asignada a un solo lugar. En este caso, por ejemplo, como leerlo también el resultado, la máquina 1 se va a instalar en el lugar 4. La máquina 2 se va a instalar en el lugar 1. La máquina 3 la máquina 2 se va a instalar en el lugar 3. Y la máquina 3 se va a instalar en el lugar 1. La 4, ¿cierto? Era la máquina que en realidad no existía, que yo estaba proponiendo, ¿cierto? Solamente para hacer cuadrar el modelo.
esa cuarta máquina se asigna, ¿cierto? En el fondo al lugar 2, o sea, todo lo que es equivalente. El lugar 2 queda vacío. No hay, ¿cierto? Ninguna máquina va a ponerse ahí, sino que se usaron los otros lugares, ¿cierto? Dentro del modelo. Podemos también, podemos usar quizás este pedacito, calcular la función objetivo, obviamente, de la misma manera que lo habíamos hecho antes. Z, suma producto de todo lo que está acá arriba, todo lo que está acá abajo. 29, ¿cierto? Que es lo que nos decía. Aquí, obviamente, en este caso son solamente las multiplicaciones de las variables que fueron 1 con el costo que corresponde. Al final es básicamente la suma, de hecho, de los costos de las variables que participan en la solución y nada más que eso. ¿Se entiende? Ahora con el ejemplo se queda más claro. Sí, profe. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Ya, ¿qué hora es? Ya, no creo que alcancemos a hacer otro, pero echemos una mirada. Al otro ejemplo. Profe, ¿Sí? yo entendí, o sea, el mecanismo que usó usted, pero ¿el Z qué representa? Es la función objetivo, el cálculo de la función objetivo, o sea, en el fondo el costo de la asignación que se hizo. Ya, Ujú. ya. Sí, gracias, profe. Ya. Bueno, el otro ejemplo que vamos a ver es asignación. Este es bien interesante, de hecho no alcanzamos ni por si acaso a hacerlo ahora porque es un poco más largo. Pero es bueno porque en realidad tiene una versión de modelo de transporte y tiene una versión de modelo de asignación, las dos cosas simultáneamente. ¿De qué manera? Son 3 plantas, ¿cierto? Donde yo quiero fabricar 4 productos, ¿de acuerdo? Las plantas tienen una cierta capacidad disponible, yo quiero elegir dónde, ¿cierto? Fabricar estos nuevos productos, ¿cierto? Y que sea al menor costo posible. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí hay 2 reglas, eh, em, 2 reglas en el fondo que hay que seguir, o 2 opciones, que eso es lo que se quiere evaluar. Una, de que la, digamos, la, la producción en el fondo de estos nuevos productos se puede dividir, ¿ya? O sea, por ejemplo, si tengo el producto 1, se podría, por ejemplo, el producto 1 fabricar en la planta 1 y la 3, ¿ya? Si ustedes permiten eso, que un producto se haga en más de una planta, eso es un modelo de transporte, ¿de acuerdo? Porque en el fondo puede, ¿cierto? Entre comillas, la demanda que yo tengo puede venir de distintos orígenes, ¿cierto? Eso se permite en el modelo de transporte dividir. Así que si esa es la situación, si aquí se permite esa división, perfecto, así puede ser. Pero la otra posibilidad, ¿cierto? Es que yo obligue por cuestiones estratégicas, por otras clases de decisiones, ¿cierto? De que un determinado producto solamente ustedes lo pueden producir en una planta, pero completo, ¿ya? Necesariamente completo. Todas las unidades de ese producto se van a hacer en esa planta y en ninguna otra parte. Si es así, lo que ustedes tienen que buscar en realidad es la asignación del lote de productos, no de uno en particular, sino del todo el lote de productos que se debe fabricar, ¿cierto? Lo tienen que asignar a una planta en particular, completo. Y eso pasa a ser un problema de asignación, no de transporte, porque ya la asignación es del lote completo, no es posible de dividir. Entonces ustedes están buscando quien les haga el lote, ¿no es cierto? Productos individuales
cómo lo hacen, ¿cierto? El modelo de transporte, que es su lógica. Y este ejemplo tiene las dos visiones, pues se puede hacer de las dos maneras, pues, probar obviamente, ¿cierto? Una versión y con respecto a la otra que resulta. Es lógico que obviamente el problema de asignación tenga un peor costo que el problema de transporte, porque el problema de transporte, al poder hacer una asignación fina, lógicamente que de esa manera va a poder reducir el costo. Pero, como les digo, cuando se toma una decisión de esta naturaleza hay que ver por qué se está tomando y puede que realmente sea súper poco práctico, por ejemplo, dividir la producción, que está ya en otros costos que no están siendo considerados, que lo hace más malo. Entonces, ok, puede por eso, ¿cierto?, hacer sentido. Pero por supuesto que en una situación más restrictiva, como lo pues sería en este caso un modelo de asignación, por supuesto que va a hacer que aumente el costo. Pero eso ya lo veremos obviamente en la próxima clase, cuando resolvamos este ejemplo en particular. Consultas, dudas, preguntas que tengan, No, profe. ¿no? No. Bueno, chicos, entonces nos veríamos la próxima semana, ¿cierto? Y quería decir, bueno, si tienen dudas del trabajo, me pueden mandar correos para revisar avance y cosas por el estilo, ¿ok? Así que ahí pero obviamente con los archivos que tengan avanzados y preguntas ahí más concretas, obviamente más que generales. ¿Ya? Ok, profe, gracias. Ya pues chicos, nos vemos entonces, que estén bien. Chao, chao. Hasta el lunes. Gracias, profe. Hasta el Chao, lunes. profe, que esté bien. Chao, Chao, chao. profe, gracias.